Diálogo directo. Hoy el Ecuador se asemeja a ese Macondo que en su momento trató de describir, y lo hizo muy bien, Gabriel García Márquez. Yo agregaría que una de las variables que son necesarias utilizar en este contexto y en esta coyuntura es una praxis política que se asocia de manera directa a la necropolítica. Ya no hay un miramiento que tiene que ver con la libertad de mercado, sino hay una combinación de esa libertad de mercado con el autoritarismo, con el fascismo. Y para eso hemos tenido el atrevimiento de invitar al doctor Ramiro Aguilar para que nos ayude a comprender también lo que sucede hoy por hoy en el Ecuador, esta combinación de necropolítica con neoliberalismo, con autoritarismo. ¿Por qué razón? Porque se siguen riendo en nuestras caras, y creo que a más de uno le indigna lo que vive el país con la situación del plan piloto de vacunación. Doctor Ramiro, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Le habla, me acompaña Adrián Acosta. Hola Andrés, hola Adrián, una buena tarde, un saludo muy cordial a la audiencia. ¿Qué le diré? ¿Qué le diré, Andrés? Ayer mi padre, que tiene 79 años, fue llamado a vacunarse a las 12:30 del día en el centro técnico, estuvo desde las 11 de la mañana, fue vacunado cerca de las 9 de la noche, no comió, no tomó agua, estaba rodeado de un montón de gente. Realmente la preocupación mayor en casa es que no se haya contagiado ayer, porque la vacuna no funciona inmediatamente. Y hoy veo en redes sociales que también ha pasado lo mismo nuevamente en los lugares donde debía ser vacunada una alta cantidad de adultos mayores. Hay que contenerse, Andrés, porque créame que tengo en la garganta un montón de adjetivos, todos peyorativos, para describir a Lenín Moreno, a su gabinete, a su gobierno, a sus aliados, a sus amigos, a sus cómplices, a sus encubridores. Esto no tiene nombre, esto no tiene nombre, y para quienes creen en Dios, no tiene perdón de Dios. ¿Cómo entender lo que pasa en el país? Digo, porque esto ya es realismo mágico. Me parece a mí que es la aplicación de una necropolítica que sigue carcomiendo la vida de los ecuatorianos, pero sobre todo nos lleva a una disyuntiva, y la disyuntiva es bastante clara: la muerte o el desempleo. Y además que en esta situación estamos viviendo un proceso electoral decisivo. ¿Cómo juega esto en la contienda electoral 2021, estimado Ramiro? Mire, yo creo que las cartas, Andrés, están echadas. O sea, ya pensar que hoy noche termina la campaña, pensar que mañana viernes o el sábado el electorado ecuatoriano se va a decantar por una opción u otra es ser iluso. Yo creo que el pueblo ecuatoriano ya tomó la decisión, simplemente habrá que rubricarla en las urnas. Como he dicho estos días, hagamos nuestra parte es ir a votar, y eso no puede dejar de ocurrir, hay que ir a votar. Pero frente a lo que ha pasado estos 2 últimos días en Quito, además, no solamente es el proceso de vejación, de burla, de maltrato a los adultos mayores, son tan sinvergüenzas que creen que con la renuncia de un ministro portátil de salud el tema queda saldado. Y claro, como el ministro de Salud, Falconi, se va además enrostrándole a quien ha sido, yo ni siquiera sabía que ha sido presidenta o jefa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, una señora Moncayo Guerrero. Se va enrostrándoles que esto es culpa de ellos, y los otros dicen que no, que el Ministerio de Salud cambió la vacuna de Pfizer por AstraZeneca. Es decir, todo es un culebrón de mal gusto propio de malvivientes. Le repito, Andrés, y que se oiga fuerte y claro, es un culebrón de mal gusto propio de malvivientes. Malvivientes, hombres y mujeres que colaboran con este gobierno. Es un gobierno impresentable. Es un gobierno que, además, yo coincido con usted, atrás de esto hay perversidad, atrás de esto hay usted ha referido un concepto que es la necropolítica. Yo le diría que es también un concepto perversamente darwiniano. Es decir, que sobrevivan los más fuertes. ¿Qué carajo me importa a mí que se mueran estos viejecitos a los que torpemente se refiere el presidente Moreno? ¿Qué les importa los adultos mayores si sus amiguetes ya se vacunaron? Mire, Andrés, esto es un tema de
claramente hay una posición de un grupo de derecha, de extrema derecha, un grupo neoliberal que lo que quiere, pero no lo dudo en lo que lo voy a decir, es que se vaya depurando la población ecuatoriana y vayan quedando los más fuertes. Y que si es que pueden deshacerse de los adultos mayores es incluso un peso para la seguridad social. Esta gente no tiene escrúpulos, esta gente no tiene principios, esta gente no tiene, le repito, para los que creen, y curiosamente ellos son los que más creen, ¿no? Los que más golpes de pecho se dan, pero no tendrán ni siquiera perdón de Dios. Justamente, Ramiro, quiero profundizar un poquito en el impacto o en la incidencia de los comicios de este domingo, todo este manejo desastroso por parte no solo de la salud, sino de diferentes áreas. En el caso concreto de la salud, recordemos el reparto de hospitales en plena pandemia, los sobreprecios, y ahora en la vacunación, que también ha sido desastroso, ha habido maltrato a las personas de la tercera edad, mientras los vacunados VIP, ellos sí, pues no tuvieron que hacer filas, fueron vacunados con toda la comodidad del caso. El gobierno de Lenín Moreno ha sido aliado, y eso ha sido evidente, con una de las candidaturas que apoyó justamente la consulta popular, que también en la asamblea apoyó los proyectos de ley, entre ellos la ley de apoyo humanitario, que generó una ola de despidos. ¿Cuál va a ser la incidencia en ese sentido respecto al electorado? A ver, después de los hechos de ayer y hoy en Quito, yo dudo mucho que quede todavía alguien con un sentido democrático, con un sentido solidario, con un sentido de país que quiera votar por Lasso. Porque Lasso es Moreno, Moreno es Lasso. Como quiera formar la frase, Lasso es Moreno, Moreno es Lasso. Y es tan evidente esto, que acaban de nombrar en la noche a un ministro de Salud, Salinas, que ya sin el menor tapujo ha sido partidario y simpatizante de Lasso aquí a 10 metros, es decir, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. El señor Carlos Salinas de los Ríos. Entonces Lasso se da el gusto de poner el último ministro de Salud en el último tramo de gabinete, después de haber puesto al descalificado y al impresentable de Ceballos, después de haber puesto a la señora Romo, después de haber puesto a Martínez. ¿Quieren saber cómo sería un gobierno de Lasso? Vean el gobierno de Moreno. ¿Quieren saber cómo sería un gabinete de Lasso? Vean el gabinete de Moreno. ¿Quieren saber cómo vamos a vivir los 4 años? Peor que en la época, que en estos 4 años de Moreno. Entonces, creo que después de los 2 días estos, que han sido 2 días tenebrosos, me parece a mí que incluso esa brecha que podía haberse presentado en Pichincha, por esta alienación del mensaje mediático, de este bombardeo de los medios grandes y corporativos, de descalificar al progresismo y al candidato Andrés Arauz, y hacer campaña obscenamente a favor de Lasso. A pesar de eso, creo que la distancia en Pichincha se acortará, porque, le repito, o sea, no creo que haya una persona que quiera mover la mano para marcar la casilla de Lasso sin que piense en los muertos de octubre, en los muertos de la pandemia, en los muertos en las cárceles y en la vejación absoluta que han sufrido los adultos mayores estos 2 días en la ciudad de Quito. O sea, no veo cómo ver la foto de Lasso sin que me cause una sensación de escozor enorme. Además de su conocimiento en la política y también y actor en su momento, Ramiro, usted es jurista, es su profesión. Yo quisiera consultarle sobre algo que nosotros hemos recolectado, que nos llamó la atención porque en este mismo espacio, por este espacio transitó el señor Adolfo Moreno, él es jurista, es abogado, y dio un calificativo y un análisis jurídico que nos llamó muchísimo la atención. Él dijo que incluso Moreno y su gobierno debería ser procesado con el artículo 80 del Código Integral Penal, es decir, por delito de exterminio. ¿Usted coincide con esta tesis? ¿Piensa que es viable? ¿O cree que, sea cual sea el gobierno que gane, se garantiza una impunidad en contra de Lenín Moreno? ¿Cómo está la justicia en ese síntoma? A ver, lo que ha dicho Adolfo Moreno es de alto calibre, ¿no? Es decir, el pensar que este gobierno voluntariamente ha desarrollado una política de exterminio es de alto calibre. Y como es de alto calibre, motiva una reflexión que me parece que ya la tuvimos usted y yo, y al igual que Adrián, en algún momento cuando discutíamos esto en una entrevista que ustedes se dignaron a hacer. El gobierno Moreno ha provocado muchas muertes, muchísimas, más de 50.000 muertes, por acción o omisión. Pero me resisto a creer que haya sido voluntario, porque
porque entonces estaríamos hablando de un criminal perverso, ¿sí? De un genocida. Yo me resisto a creer eso. Yo creo que Moreno es un apático moral, cuya ineptitud es enorme, cuya ausencia de ética es absoluta, y en consecuencia su incompetencia generó un Estado ausente, y ese Estado ausente provocó el desmantelamiento del servicio público de salud, de vacunación, y ahí la muerte. Pero hablar de un gobierno exterminador creo que sí es extender demasiado la cinta métrica, es extender demasiado el metro, y créanme que yo soy absolutamente duro y crítico del gobierno de Moreno. Pero también creo, y en eso coincido con Adolfo Moreno, no tengo el gusto de conocerle, pero en esto coincido con él, que le saldría muy barato a Moreno y a su gabinete el entregar el gobierno, tomar el avión e irse, porque si bien no han sido voluntariamente causantes del crimen, sí han sido individuos que han ignorado intencionalmente los efectos de su incompetencia, y eso sí tiene relevancia penal. Quizá no el tipo penal mencionado por Adolfo Moreno, pero sí hay relevancia penal. Si a este país le queda algo de dignidad, si a la fiscal general le queda algún sentido de la dimensión de su cargo, igual que al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Moreno no puede irse del país. No puede irse del país. Y tengan la seguridad, Andrés y Adrián y oyentes, que si el progresismo gana el día domingo, cosa que espero que ocurra, y que espero que ocurra además con holgura, Moreno querrá escapar hasta el viernes de la próxima semana y se inventará cualquier excusa, y los medios le darán el chivatazo y le dirán que sí, que se puso malito, que le dio yello. No puede ser tan fácil. Un tipo que ha causado el daño que ha causado Moreno, le repito, si no en el calibre mencionado por Adolfo Moreno, pero sí ha causado daño, tiene que quedarse, porque es muy barato dejarle ir y solamente agradecer porque ha terminado el periodo un tipo que ha destruido el país. Ramiro, volviendo al tema netamente, ¿cómo mira usted estos últimos días de campaña? Ha habido obviamente campaña sucia, también la derecha ha evidenciado cierto nerviosismo, yo no sé si desesperación. Le veíamos al ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en las redes sociales, llamando a votar por Lazo, que no haya voto nulo también, y con todo este ambiente, estos ataques, ¿usted cree que va a ser transparente de estas elecciones, o hay algún peligro que justamente atente contra el proceso democrático del domingo? No, las elecciones serán totalmente libres, totalmente democráticas, y el margen con el que ganará el progresismo será un margen muy alto, inapelable, inobjetable, con mucha autoridad. Sonnenholzner debe, quiero ser reiterativo, porque ¿qué favor deberá Sonnenholzner a Lazo? ¿Qué favor le deberá? Que comete la brutalidad, la torpeza de ponerle cara al fracaso. Es decir, yo dudo que Sonnenholzner sea una figura política que tenga futuro. Hay gente que lo ve así. Yo dudo mucho, porque alguien que fue vicepresidente de este gobierno siniestro tiene que ser sepultado en la política ecuatoriana. Pero si alguno le quedaba, acaba de terminarlo, porque está primero ratificando que él fue parte del gobierno de Moreno y que quiere la continuidad del gobierno de Moreno, de tal forma que ya esa distancia que pretendió poner al renunciar a la vicepresidencia no existe. Y lo segundo que está haciendo Sonnenholzner es poniéndole cara a la derrota. Justo antes de su aparición en redes, Lazo casi se arrodilla e implora el voto de los ecuatorianos. O sea, qué desesperado estará, que quiere implorar el voto Lazo. Y ahora Sonnenholzner le pone cara a la derrota, al fracaso, a la ignominia, que vendrá sin duda con un margen alto de diferencia de votos del día domingo. Tomen nota, no solamente el equipo va a ganar, el equipo del progresismo, sino que además va a ser con una diferencia importante de votos. Y eso sepultará a esta derecha perversa que ha gobernado el Ecuador con Moreno y Lazo estos 4 años, y lo obligará también a la derecha a reprogramarse. Y perdieron el perfil a reprogramar, involucrándole a Sonnenholzner en este tramo final de la campaña. Ramiro, consultarle con esta interrogante, cerraríamos este espacio, esta tertulia.
¿Cuáles son las diferencias de este progresismo que parece estar renovado, parece que ha sumado en sus filas o ha engrosado sus filas con gente nueva? También hay un claro asidero que es el correísmo, una identidad política en este país que es representativa. También, por supuesto, ¿por qué no decirlo? En su momento existieron contradicciones en torno a la gestión política. Vemos una de esas contradicciones provocó parir a Lenín Moreno en el proceso de la Revolución Ciudadana. Después obviamente se deslindaron, se produjo el famoso parricidio, pero hay que entender ahora a este nuevo equipo que está jugando en esta cancha, que está por dirimirse este 11 de abril. Es gente nueva, va a poder aportar de manera diferente a la política. ¿Cómo entender y cómo interpretar aquello? Sin duda, yo creo que Andrés Arauz representa a la generación de tecnócratas, a la generación de posgraduados que se formaron, salieron de la universidad y se formaron fuera del país, y que fue una gran inversión que hizo el gobierno de Correa en la educación. Sin duda, Correa le puso a Arauz el 32% de los votos duros de la primera vuelta. Todos los votos que saque Arauz y sacará sobre ese 32% y que representen los 10 o 12 o 13 puntos de distancia que pudiera sacarle a Guillermo Lasso, representan el aporte propio de Andrés Arauz a la consolidación del progresismo, en el entendido que hay que hacer siempre de que si bien todo correísta puede considerarse progresista, no todo progresista es correísta. Mi caso, por ejemplo, yo soy un hombre absolutamente formado en el progresismo, pero tengo mis distancias ideológicas con el correísmo. Pero en esta elección, donde la alternativa es clarísima, neoliberalismo puro y duro de Lasso y Moreno, y el progresismo, no hay opción, hay que votar por el progresismo. Yo soy partidario de Andrés, he votado por él, he hecho campaña por él, me he decantado por la opción del progresismo y no de ahora, de hace más de un año que vengo con la misma historia. Pero aunque no fuera partidario de Andrés, si fuera un extranjero, un extraterrestre, un tipo que ve esto en frío, y me ponen las dos candidaturas, la de Lasso y la de Andrés, sin duda le diría que objetivamente el más apto es Andrés Arauz. El que tiene el equipo más apto de gobierno es Andrés Arauz. Para ejemplo, el hijo del candidato a la vicepresidencia de Lasso, un señor Borrero, es vacunado VIP, saltado a la fila. Los ecuatorianos comunes y corrientes, como mi padre, hicieron fila el día de ayer y el día de hoy en la más absoluta ignominia. Digan, por favor, un solo progresista que haya sido vacunado VIP. Uno solo, uno. Ahí está la diferencia. Es una diferencia ética, una diferencia de comportamiento político, y es lo que el progresismo está presentando al país en la papeleta el día domingo. Me parece a mí que evidentemente hay un cambio de generación, un cambio de equipo, esta nueva gestión pública, que es lo que ha dicho Andrés Arauz, vamos a hacer una nueva gestión pública, y eso está sobre la mesa, y está sobre la mesa también esa otra importante frase de Andrés, que van a gobernar sin odio. El odio ya no está de moda, eso es una cosa que tiene quizá una construcción gramatical trivial, pero tiene una profunda significación en lo que representa el futuro de la política ecuatoriana. Doctor, le agradecemos muchísimo por esta charla, por esta tertulia. Le combinamos para una próxima seguir charlando y conversando sobre temas de interés. Muchas gracias. Siempre a las órdenes, una buena tarde, muchas gracias. Gracias.